gobierno destacó un 2022 mejor que lo esperado en materia de empleo, mientras la economía retrocedió un 1% en diciembre, superando las expectativas del mercado. En el Gran Santiago, la tasa de desempleo cayó desde 8,5 a 7,4% en el último trimestre, aunque los nuevos puestos de trabajo se concentraron mayormente en el comercio, y estos son datos del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Joaquín Aguilera está en el estudio, nos va a contar todos los detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ya terminó el mes de enero, pero en términos estadísticos recién se está haciendo el cierre del año 2022. Esta semana conocimos ya datos, por ejemplo, respecto al empleo a nivel nacional, y hoy día también, esta mañana ya, el cierre respecto a el crecimiento económico del país el año 2022. Si bien la actividad económica claramente está yendo a la baja, diciembre fue finalmente mejor a lo esperado y algunos expertos ya hablan de ciertas señales de resiliencia. Eso se veía ayer al apreciar, por ejemplo, los datos sectoriales, y se refrendó hoy día en el IMASEC que informó el Banco Central para el mes de diciembre, donde hubo efectivamente un retroceso que fue del 1%, pero que fue bastante mejor a las expectativas que tenía el mercado inicialmente, que apuntaban incluso a cerca de un 2,7% de retroceso, y también cuando se fueron moderando ayer tras conocer los datos sectoriales apuntaban más bien a un 2%. Esto incluso superó aquella expectativa. ¿Qué fue lo que finalmente impulsó el rendimiento de la economía y que atenuó esta caída? Minería, que creció un 1,2%, y también sobre todo la actividad de servicios, que ha sido un motor para la economía, particularmente este segundo semestre, que mostró un crecimiento de 2,3%. Ahora, tanto sectores como el comercio y la industria siguieron a la baja, caídas de hecho de 6,4% y 5% respectivamente, mostraron nuevamente caídas interanuales, pero también con un mejor desempeño en comparación con noviembre. Ahora, pese a esta señal, hay razones de fondo que siguen golpeando estas actividades y la economía en general, tal como detallaron y explican Juan Ángel San Martín de BESA y Estudios y también Carolina Molinare del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. La liquidez se ha ido diluyendo y eso ha golpeado claramente lo que es el consumo, y eso lo ha resentido durante el año pasado y lo va a seguir sintiendo este año el comercio. Existe un decrecimiento en las ventas de retail y de autos nuevos, y en la industria el sector de la construcción se ha visto fuertemente deteriorado producto del periodo de recesión económica que espera el país. Ahora, ¿qué conocimos esta semana también respecto a empleo? Un mejor rendimiento respecto a la creación de puestos de trabajo, pero que no alcanza a revertir tampoco esta tendencia negativa que se viene acumulando. Un escenario similar a ese que fue a nivel nacional se presentó también para el Gran Santiago, que es lo que mide el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, donde, por ejemplo, se constató que en el último trimestre del año pasado la tasa de desempleo cayó desde 8,5 hasta 7,4%. Es decir, se crearon cerca de 104.000 puestos de trabajo en 3 meses. Otra buena noticia es que también la participación laboral superó el 60% por primera vez en 2 años, pero también, atención, un punto de atención lo puso la directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, porque dijo que principalmente los empleos se concentraron en el comercio, sobre todo fueron empleos asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente tiene que estar asociado principalmente a empleos de carácter temporal. La mayor contratación se vio en comercio, que es esperable para el mes, porque hay que recordar que es diciembre, los empleos son bien estacionales, así que es una tasa que muestra cierta reactivación, pero recordar también que es diciembre y por lo tanto esto puede ser bien estacional, y en marzo nos podemos encontrar con otra realidad. Ahora, de hecho, las cifras de empleo nacional mostraron como buena noticia que en el último trimestre del año pasado se crearon cerca de 20.000 plazas laborales en forma trimestral, lo que es también la variación más importante desde más o menos el mes de mayo del año pasado. Sin embargo, en cuanto a la tendencia, y si quitamos este componente estacional, en realidad son 5 meses consecutivos en que la tasa de desempleo ha ido aumentando. Sin embargo, en ese escenario el gobierno elige el optimismo. Ayer, de hecho, el ministro de Economía, Nicolás Grau, hizo un llamado que el ánimo y las expectativas del mercado en general tiendan a regirse por estadísticas que, según dijo, muestran sobre todo que en cuanto a empleo y economía en general, el año 2022 fue mejor que lo esperado. Primer trimestre después de un buen tiempo en que hay una creación importante de empleo y muchos de ellos empleos formales. ¿Significa todo esto que estoy diciendo que es una situación para alegrarse o estar tranquilo? En ningún caso, pero creo que es importante presentar bien cuál es la situación que vivimos durante el año 2022, cómo terminamos teniendo un desempeño económico mucho mejor de lo esperado en distintas dimensiones.
Ahora, teniendo las proyecciones económicas sobre la mesa, pero también con algunos datos que apuntan a cierta resiliencia o señales que podrían dar indicios de una recuperación, la gran pregunta es cómo va a afectar, por supuesto, este escenario a la creación de empleos. Tomás Flores, quien es economista senior de Libertad y Desarrollo, apunta a el escenario externo. No descarta que, por ejemplo, el mejor escenario externo que se está viendo hasta ahora pueda finalmente mejorar las proyecciones que hay sobre la economía chilena y en ese sentido atenuar lo que va a ser un mayor deterioro del mercado laboral, que es lo que se estaba proyectando hasta ahora. Sin embargo, también Helmut Franken, académico de la Universidad Santo Tomás, advierte que las señales de recuperación todavía están lejos de ser claras, sobre todo por los sectores donde se están concentrando. Tal vez esta reactivación de China finalmente nos puede llevar a una recesión más suave en Chile. Y eso llevaría a que el deterioro del mercado de trabajo sea efectivamente menos destructivo de empleo de lo que estábamos proyectando anteriormente. Esos sectores tienden a ser menos intensivos en mano de obra que otros sectores en los cuales no se observa recuperación, sino todo lo contrario, como el sector construcción y el sector comercio. Ahora, otro dato relevante de este IMASEC es que en términos desestacionalizados, en comparación con noviembre, mostró un crecimiento de 0,4% y de hecho todos los sectores mejoraron su desempeño respecto a noviembre. La gran pregunta, por supuesto, es ahora si es que esto es un dato puntual o una tendencia que eventualmente se podría mantener ya este primer trimestre. A ver, yo creo que el primer dato es que Chile está en recesión en estos momentos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ese es el dato. La economía chilena está disminuyendo, está decreciendo. Somos menos ricos, el país está más pobre. Y eso empezó a partir de octubre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 4 meses. Cifras rojas. Exactamente, 4 meses que llevamos de crecimiento. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir decreciendo, por ejemplo? ¿Hay algún pronóstico? En términos interanuales se ve que probablemente el primer semestre va a ser bien duro. La proyección que ha hecho el gobierno, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, dice que en realidad esto va a ser una recesión más bien corta y que ya a contar del mes de abril, por ejemplo, se podría empezar a ver una economía que va a mostrar datos de inflación de un dígito y va a mostrar también un crecimiento importante respecto a esta primera etapa del año, que justamente va a ser donde se manifieste claramente esta recesión. Ahora, este dato, ¿cómo influye en esa proyección? Lo tenemos que preguntar. Ahora en un rato más solamente va a estar la vocería oficial del gobierno a cargo de cómo se lee este IMASEC y también lo que viene para este año 2023. Claro, y la confirmación también del crecimiento de 2022 que se tiene que consolidar, digámoslo así, ya en marzo, ¿no? Cuando el Banco Central entregue la cifra, pero sumando, restando lo que ya conocemos, se dice que la economía chilena habría crecido en 2022 2,9%. Obviamente ese dato tiene que corregirlo, precisarlo más bien el banco, como les digo, pero ya a finales de marzo, cuando se entrega consolidado ese dato. Entonces hay que, claro, plantearle las preguntas al ministro de Hacienda en relación a cómo se condice una cosa con la otra. Y lo otro es que hay que preguntarle si él corrobora o no la predicción de organismos internacionales que dicen que Chile va a tener el peor rendimiento económico de toda América Latina este año. Solamente mejor que Haití. Bueno, sí, según. Pero Haití está bien, ya, salvo Haití. Exactamente. A ver si es que esa proyección se corrige en algún punto. Este mejor crecimiento que se mostró el año pasado, que también estuvo por sobre la proyección del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, podría apuntar hacia allá. Habrá que ver, sobre todo porque hoy día las señales están puestas en probablemente dos interrogantes. Primero, cuánto el escenario internacional puede mejorar y generar un mejor impulso al crecimiento de la economía chilena. Y también lo segundo es la atención sobre el Banco Central y cuándo podrían eventualmente comenzar a bajar las tasas y eso dar un impulso adicional también. Y no es solamente el panorama internacional. ¿Qué va a pasar con el ahorro interno, con la inversión interna que han caído enormemente? O sea, también está ese componente nacional que las cifras no son buenas. A pesar de la buena noticia de ayer de las cifras en cuanto a política fiscal, a materia fiscal, a la regla fiscal, más bien el superávit fiscal al que se pudo volver a llegar después de 10 años en que no se concretaba y que todos reconocían el trabajo del ministro Marcel. La pregunta es si va a haber superávit este año también o no. O sea, no, porque la ley de presupuesto establece un déficit. Claro, sí. No. O sea, era un ajuste necesario, como decía, después de un 2021 que tuvo un déficit muy importante y que era necesario ajustarlo. Se podría decir que ahí el mérito es ajustarse a lo que establecía el presupuesto. Fue mejor el resultado también, pero habrá que ver, eso es muy difícil que se repita este año, sobre todo por las malas proyecciones que hay sobre la economía.
Gracias. Buenos días. Chao. Chao, Joaquín. El precio del dólar disminuyó ayer y bajó de los 800 pesos. Quedó en 798 pesos con 40 centavos. Ya les decía, cayó por debajo de la barrera de los 800 pesos por primera vez en 10 meses. Un minuto para revisar en qué está ahora. Está a la baja. Está perdiendo 4 pesos con 90 centavos en 793 con 50 en la cotización referencial. La fuerte caída de la divisa, que retrocedió casi 10 pesos en una jornada, respondió al anuncio del Ministerio de Hacienda, que informó un nuevo proceso de venta de dólares subastando hasta 2.000 millones de dólares durante febrero. Pese a la fuerte respuesta en el mercado cambiario, el gerente general de Patrimore, Sergio Tricio, descartó que el anuncio profundice mucho más la caída del dólar, dado que estaba medianamente internalizado. El impacto creemos que será acotado porque en cierta medida ya sabíamos que este proceso de liquidación de dólares estaba ya en proceso con el anuncio a mediados de enero que comenzó a hacer estas ventas y que continuarían hasta que se acabara el stock. Y ese stock de dólares no es tan extenso, no es tan amplio, por lo tanto el impacto en cierta medida ya está incorporado en el precio del dólar. Por otra parte, el escenario internacional podría seguir favoreciendo al peso chileno. Tanto la fortaleza del cobre como la depreciación internacional de la moneda estadounidense seguirán siendo los factores preponderantes, según César Valencia de Alpari Research. Aquí hay una combinación de factores que está relacionado con la recuperación, especialmente el precio del cobre y también de la expectativa que tiene el mercado respecto de la decisión que va a tomar la Fed con las alzas de tasas que vienen en las próximas reuniones. Las expectativas son de que la tasa interna en este caso no continúen subiendo con bastante fuerza y se recorten hacia finales de año. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la decisión de subastar hasta 2.000 millones de dólares responde a operaciones regulares del fisco con el objeto de cubrir las necesidades establecidas en la ley de presupuestos. La Comisión para el Mercado Financiero publicó los resultados de la industria bancaria al término de 2022 y al igual que una moneda, los números mostraron dos caras. Por un lado, la banca finalizó el año con ganancias récord de unos 6.396 millones de dólares, anotando un crecimiento de 26,8% en 12 meses. La Comisión para el Mercado Financiero explicó que estos números se debieron principalmente a un mayor margen de intereses y reajustes, atenuado por un incremento en el gasto por pérdidas crediticias y mayores gastos operacionales. Ahora, no obstante, el sistema bancario durante el mes de diciembre registró utilidades por 385 millones de dólares. Esto es una baja de 19,53% respecto del mes anterior, en línea con la ejecución de los últimos meses. En la otra cara de la moneda, la Asociación de Bancos detalló que el año terminó con una contracción de los créditos totales de 3,4%, la cifra más negativa en cuanto a los créditos, al otorgamiento de créditos de los últimos 30 años. A nivel de carteras, el préstamo hipotecario y las colocaciones a PYME anotaron descensos de 45 y 40% respectivamente. También se observó que la morosidad aumentó especialmente en el segmento consumo, regresando a niveles prepandemia. El gremio presidido por José Manuel Mena dijo en un informe que las cifras de actividad crediticia se insertan en un contexto de desaceleración de la economía, la que se encuentra en un proceso de ajuste gradual ante los desequilibrios macroeconómicos acumulados en años anteriores. Radio